Pues hablando de la capacidad para perdonar, una vez, dice la historia que una vez fue elegido para ser presidente, perdonó a todos aquellos que le habían encerrado, incluso se rodeó sin ningún tipo de resentimiento con algunos de los colaboradores que habían estado anteriormente trabajando con el gobierno que le rechazaba. Gracias al respeto que manifestó, obtuvo una gran fidelidad por toda parte de ellos. O sea que básicamente se ganó la simpatía, por la empatía ganó la simpatía, o sea que iba de en avanzada, o sea, prácticamente no pensaba de una manera egoísta, es que yo tengo la razón y entonces todo el mundo tiene que girar alrededor mío porque es que yo me las sé todas y entonces yo soy el superhéroe aquí de Sudáfrica. En absoluto ese era el pensamiento de Nelson Mandela. Es una de las cualidades más significativas que tiene Nelson Mandela. Y yo quiero invitar a nuestros oyentes que si tienen la oportunidad de ver una película que se llama Invictus, esta película narra un poco de esa historia de lo que hizo Nelson Mandela para lograr que su país perdonara. Como dijo William, fueron 80 años en que la raza blanca dominó o tuvo sus gobiernos en Sudáfrica, porque es algo tremendo. Sudáfrica es un país pues africano donde todas sus raíces son de raza negra, pero vino la raza blanca y gobernó durante 80 años con unas leyes, podemos decir, tiranas, donde los negros eran totalmente abolidos dentro del esquema. Pero después de sus 80 años viene y Nelson Mandela a sus 76 años, Dios le permitió cumplir su propósito. Y vemos, yo quiero que nos pongamos ahí. Un pueblo que había sido esclavizado, un pueblo que había sido maltratado y ultrajado. Y Nelson Mandela viene de estar en la cárcel, sale de la cárcel después de estar 27 años en la cárcel. Y yo quiero que cada uno de nuestros oyentes piense un poco cómo saldríamos nosotros después de haber sido humillado, maltratado y después de que nos tuvieron 27 años en la cárcel. Y ahora él se lanza a la presidencia y logra ser presidente. Pues todo el país, toda la gente negra dijo: esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de cambiar y ahora sí vamos a estar nosotros por encima de los blancos. Ahora va a ser nuestro momento. Ahora va a ser el momento del cambio. Y entonces viene algo, y en la película Invictus muestran algo que a mí me gusta mucho. Y es que él empieza con sus guardias de seguridad. La guardia de seguridad de él ya como presidente era una guardia pues de raza negra, tenía sus guardias, y cuando llegan a la casa presidencial están los antiguos guardias, los guardias del presidente anterior que eran de raza blanca. Entonces los nuevos que llegan dicen: bueno, este es nuestro momento, a ustedes les toca irse. Y Nelson Mandela les dice: no señor, a partir de hoy van a estar todos van a ser parte de mi guardia, tanto blancos como negros. No, ¿cómo así? Sí, claro, y van a tener que ustedes organizarse de tal forma en que van a poder estar juntos, porque los quiero juntos, los quiero a todos. Y comenzó él a romper ese esquema de esa rivalidad. Pero viene él, y en la película, no les voy a decir mucho para que la vean, es un equipo de rugby. De rugby es el deporte nacional allá en Sudáfrica, y a través de ese juego, a través de ese deporte, él comienza a apoyar el equipo nacional de rugby, y donde la mayoría son blancos, y la raza negra pues no los quiere por ser blancos, pero integran a unos pocos negros y los apoya hasta que llegan al campeonato mundial y logran ganar el campeonato, y eso hace que todos se unan en torno a un deporte y a que haya unidad nacional, tanto blancos como negros, en torno a un mismo objetivo. Y así muchas más cosas, como las comentaba ahorita William, pero fue algo hermoso, y a mí me gusta mucho,
porque lo que veo es que él salió de la cárcel después de 27 años, sin rencores, sin resentimientos, sin rabia en su corazón, logró dejar todo atrás y enseñarle al pueblo que perdonando era la mejor manera de salir adelante. Fue premio Nobel de Paz. Logró dejar una huella grande, porque hubiera sido fácil decir, nosotros tenemos el control y ahora nosotros somos los que vamos a mandar por encima de los blancos, pero no era así. Él dijo unas palabras, dijo, este país ha crecido con dos razas, con la raza negra y la raza blanca, pero al final somos un solo país y tenemos que coexistir todos juntos y debemos hacerlo, y logró esa unidad. Es algo tremendo, estimado William. Así es, definitivamente valía la pena que nos detuviéramos un poquito más en este punto sobre el perdón, porque no tenía un objetivo egoísta, egocéntrico, sino el objetivo claro era la unidad, tanto que obtuvo gran fidelidad de aquellos políticos que estuvieron en contra, de aquellos inclusive que impulsaron que fuera a prisión, tuvo todo el apoyo posteriormente, tuvo también mucho apoyo de los líderes de diferentes países de Europa, o sea que todo esto que habla el pastor acerca del perdón funciona. Si nosotros somos líderes, y efectivamente como decía el pastor, si no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a trabajar por una unidad, en una causa en la cual estemos trabajando, pues definitivamente vamos al fracaso. El perdón es coyuntural y no por nada, o mejor, por mucho. Dios, a través del Padre Nuestro, esta oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es uno de los niveles y uno de los claros objetivos de nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos a perdonar porque sin Él, pues no, número uno, no hay perdón de Dios hacia nosotros si no nos perdonamos, porque es una condición que Él nos pone. Si quiere que yo los perdone, pues perdone a los demás, es fácil, perdónelos. Yo les perdono todas sus faltas, porque muchas veces nuestras faltas pueden ser mucho más graves que aquella falta que comete nuestro prójimo con nosotros. Entonces, el perdón básico para un buen liderazgo. Viene otro punto súper importante en esta historia de Nelson Mandela, y otro punto para aprender en un buen liderazgo, y es aprender de los errores. ¿Qué nos dice esto, pastor, de ir como escalando, como que un error es apenas un peldaño en esa escalera que va hacia el éxito? Claro que sí. Y lo hablamos en el programa anterior, de cómo esos tiempos en la cárcel lo hicieron crecer y lo hicieron ser sabio a él. Ser sabio porque una de las características que él tuvo de joven era que él quería que la revolución tomara las armas y se fueran por medio armado, y realmente esa no era la base. Y estando en la cárcel, hace unos escritos como nos decía César Salamanca. En la cárcel él escribió y dejó sus más recordados escritos, están desde la cárcel, así como también Martin Luther King desde la cárcel también hizo un escrito que es uno de sus bases también, muy recordadas, y así como lo hizo el apóstol Pablo cuando estuvo en la cárcel, que la mayoría de sus epístolas las escribió en la cárcel. Y es algo hermoso porque a través de todas estas situaciones, estos hombres grandes, estos grandes líderes crecieron. Y cuando uno ve, mire, uno ve historias, estimado William, de personas que cometen algún error y las meten a la cárcel, en nuestras cárceles colombianas, a la Modelo, a la Distrital. Y normalmente, ¿cómo salen esas personas de la cárcel? Salen peor porque la cárcel, en lugar de transformarlos, los hace más duros o más, no sé. Solo aquellos que reciben a Cristo en su corazón, porque hay muchos que han recibido a Cristo en su corazón en las cárceles, han podido cambiar sus vidas. Y eso fue lo que le pasó a estos tres personajes: a Martin Luther King, Nelson Mandela
apóstol Pablo, en las cárceles crecieron aún más, se volvieron más sabios, aprendieron, como dice William, de sus errores, y ahora viene él, le llega la oportunidad, le llega el propósito de Dios en su vida y se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica después de 80 años. Creo que desde que inició no la dictadura, sino desde las votaciones en Sudáfrica, creo que fue el primer presidente negro que hubo ahí, ¿cierto, estimado William? Sí, el único presidente, como dicen popularmente de color, el único presidente negro. Pero es que hay una cosa, pastor, y yo pensaba que todos los africanos eran negros, pero allá también hay una buena población de gente rubia, de otros colores, ¿cierto, pastor? Sí, lo que pasa es que allá llegó mucha gente, especialmente del Reino Unido, estimado William. Llegaron allá, conquistaron y se asentaron allá, y por eso después hubo una unidad en la raza, pero la mayoría de los que hay allá fueron emigrantes de Europa, estimado William. Así es, y bueno, en esto de aprender de los errores, como decía el pastor, en las cárceles, pues es más lo malo que se puede aprender que lo bueno. Y también en el área emocional, pues son personas que generalmente salen con resentimientos, con odio, con rencor, con deseos de venganza, con deseos de desquitarse por todo aquello que le hicieron, con aquel que lo llevó a la cárcel y demás. Pero Nelson Mandela tomó esto como una universidad, lo tomó como una escuela, como un lugar de aprendizaje, como un espacio, porque cualquiera diría, no, pues después de 30 y algo de años en prisión, la verdad, pues ya no vale la pena seguir luchando, ya lo que me queda es ir a cuidar nietos y no más, pero imagínese a esa edad, 70 y algo, 80 y algo, y hasta sus últimos días luchando por una causa justa, pero repito la frase que él decía, la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. Quedarnos caídos definitivamente no es un negocio, no es un negocio absolutamente para nadie. Por ejemplo, el padre de familia, porque llegó el recibo del impuesto demasiado costoso, entonces no, yo ya acabo el hogar, yo ya mejor como que me independizo, me separo, me independizo, cada hijo que vaya para un lado, mi esposa también que coja para otro lado, y yo no pago impuesto porque la verdad, yo soy una persona libre. Entonces, todo esto, desde el ámbito del hogar también se debe ejercer un liderazgo en el cual debemos ser valientes y esforzados. Tenemos que esforzarnos por cumplir aquellas obligaciones porque definitivamente eso es lo que engrandece al ser humano, pero delante de Dios y de parte de Dios, pastor. Claro que sí, estimado William. Hay algo que a mí me toca mucho, y es que los líderes crecen cuando las situaciones que enfrentan son cada vez más fuertes. Y me acordaba yo la vez pasada les hablaba de un programa que me gustaba mucho cuando era joven, e inclusive después también lo volví a ver, Joven que se del llama primer tiempo. Supercampeones, un programa japonés, de fútbol japonés. Y había algo especial en este programa, y es que el líder del equipo, que era Oliver, él siempre lo motivaba, lo movía a que sus rivales fueran cada vez más fuertes, porque él decía que cuando tenía rivales más fuertes, lo hacían más fuerte a él, y él crecía y él se fortalecía. Y me gustaba mucho, y es algo que veo en todos estos líderes, que cuando las situaciones que enfrentan son más duras, más difíciles, los hace crecer. Y eso es la capacidad que tiene un líder, de poder absorber de las situaciones difíciles para crecer y hacerse en cada día más fuertes, aprender de los errores y crecer cada día más.